Bonjour, je m'appelle Hugues Lacroix, je suis présentement à Oaxaca, au Mexique, puis je m'apprête à partir en expédition dans les montagnes environnantes. En fait, je vais accompagner deux amis qui vont ouvrir des nouvelles voies d'escalade sur des parois rocheuses récemment découvertes. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on va se rendre là-bas en vélo. Question d'être 100% autonome, sans voiture, sans combustible, sans rien. C'est la saison des pluies, donc on risque fortement de rencontrer de la pluie en chemin. Donc on se rend là en vélo, on part très tôt ce matin. Puis maintenant, je vais aller rejoindre Eric, puis on quitte la ville à vélo. Yeah. Après plusieurs kilomètres à vélo, j'ai finalement rejoint Eric et on a pu quitter la ville ensemble. Dans les montagnes autour de Oaxaca, une fine pluie avait déjà commencé à tomber avant notre arrivée. Avec une température comme ça, la route de qualité moyenne devient rapidement glissante et dangereuse. Mais on n'avait rien à craindre pour le moment puisque dans ces routes montagneuses, notre vitesse de croisière était plutôt lente. Es pura subida hasta allá. Y tu motor se está calentando. Et après plusieurs kilomètres de montée, toujours sous la fine pluie, on a enfin été récompensé. ¿Ya se acabó la subida? Chido. Et c'est finalement sur cette petite route de terre qu'on a terminé notre chemin à vélo pour rejoindre notre ami Carlos qui nous attendait déjà au pied de la paroi rocheuse. Buenos días, me llamo Carlos Mondragón. Buenos días, mi nombre es Eric López Rodríguez. Ahora estamos en Capulalpan, Oaxaca, armando una nueva zona de escalada. Vamos a subir por el bosque con todo el equipo. Después vamos a bajar a rapel anclados de un árbol y vamos a empezar a armar la ruta. Básicamente para armar una ruta necesitamos primero probar la roca que esté sólida con un martillo. Si es buena la parte donde queremos perforar, pues perforamos. Con un taladro como este. Hacemos hoyos sobre la pared y limpiamos el hoyo para quitarle todo el polvo y no se haga después esto como lodo adentro, ¿no? Con la humedad. En esos hoyos colocamos protecciones que se le conoce comúnmente como plaquetas o anclajes como estos. Una vez que se hace el hoyo, metemos esto a base de martillos. Lo apretamos bien y sobre esto la gente ya va a poder escalar. Terminamos de realizar el armado de rutas y ahora nos procedemos a encadenar las rutas. Vamos a probarlas, a ver qué grado son y ponerles nombre.
Bueno, acabamos de armar 4 vías en Calpulalpan de Méndez. Vamos a mencionar los nombres que son un poco curiosos de algo que nos pasó. La primera se llama Estúpida Gravedad porque cuando estaba armando a rapel el desplome me botaba mucho y no alcanzaba la pared y era todo un show acercarse a la pared, me volvía a botar, no podía acercarme y bueno, por eso le pusimos ese nombre. La otra se llama Anticongelante porque cuando íbamos en la sierra, en las bicicletas ya muy cansados, encontramos un carro que se había calentado y el cofre así abierto y botando todo el anticongelante del vehículo y la gente, lo que nos pasó con ello fue muy chistoso. En la otra que se llama Calentamotores fue porque en una subida muy fuerte en la sierra, en la bici ya no aguantaba más, mis piernas ya no aguantaban y mi compañero me decía que era el motor, y yo sí, pero ya se calentó, ¿no? Y la otra ruta que se llamaba Lluvia de Polvos iba armando de primero en artificial y en una parte de la ruta donde era puro polvo, ¿no? Entonces lo que se agarraba se deshacía, se volvía polvo, polvo en la cara, polvo en la nariz, polvo en los ojos y bueno, fue chistoso. Aquí en San Sebastián y en lo que es Yagul, Apoala y Calpulalpan llevo armando más o menos como 16 vías y todas bien, algunas de rapel, otras de primero en tradicional, en artificial, en lo que, como se puede armar y se pueda progresar. En cuanto a la escalada tradicional, no estamos armando en tradicional, solo estamos armando deportiva para que más gente se acerque a esta comunidad y pueda disfrutar de la escalada deportiva porque es más segura. En cuanto al tirado de piedra o que podemos dañar la piedra, pues es en lo mínimo porque solo estamos perforando para meter el taquete de expansión, tratando de no hacer muchos hoyos y nada, ¿no? Que todo sea perfecto.